Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. La Eucaristía de hoy la vamos a ofrecer por Emilio de A, Ana Luisa Ventura, Cervantes Rafael Santos Jiménez, Eligio de Jesús Pérez, Ana Felicia Vargas, Argentina Mota, Tomás Rodríguez, en sus 3 años de fallecida, Cleotilde Ruiz, Mario Adón Ortega, María Isaura Camilo, en sus 4 años de fallecida, Rafael Gilaquino, Porfirio de la Cruz. Y oramos en el novenario de María Carmela Álvarez. También oramos por la liberación y protección de Yaslín Santos, Cándida Daniela Ureña Ortega, Héctor Eleuterio Ureña Ortega, a San Martín de Porres por la liberación de Heriberto Guzmán Reyes, a Jesús por la liberación y sanación de María Linet Gil. Oramos también por la salud de Ismael de Jesús Alejo, Elpidia Tineo, Francisco Cruz, Feliciana Rosario, familia Negrín Ruiz, Antonio Ramos, Ana Paulino, María Élida Gutiérrez, Nereida Felipe. En acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen María por la protección de 7 hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ilumina con bondad a tus fieles, Señor, y enciende siempre sus corazones con la luz de tu gloria, para que en todo momento reconozcan a su Salvador y se adhieran sinceramente a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a disponernos, queridos hermanos y hermanas, a escuchar la palabra de Dios. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Dios mío, confía tu juicio al Rey, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo y socorra a los hijos del pobre. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Que florezca en sus días la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar el gran río hasta el confín de la tierra. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al desembarcar, vio Jesús una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostarse a la gente en grupos sobre la hierba, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y tomaron los 5 panes y los 2 peces. Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando este viernes feria después de la Epifanía, todavía dentro del contexto del tiempo de Navidad, caracterizado por las teofanías, es decir, revelaciones de Dios. El Señor se reveló, obviamente, en la encarnación, en el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Se reveló también a los pastorcitos y se ha revelado a aquellos sabios que venían de Oriente, para manifestar así su deseo también de que todos los pueblos, aun los que no pertenezcan al pueblo judío, puedan ser también testigos de esta gran misericordia de Dios, y todos los pueblos acojan también la buena noticia que ha llegado para todas las naciones. Un niño nos ha nacido, como dice la palabra de Dios. Y nos ha estado acompañando en estos días hasta la solemnidad del bautismo, que es otra teofanía. Culminamos con esa teofanía, empezamos con el nacimiento y terminamos con el bautismo de Jesús. Todo este tiempo, esta primera lectura de la primera carta de San Juan nos ha estado acompañando. Y aquí en este texto que hoy hemos escuchado,
Vuelve a insistir San Juan en el mandamiento fundamental. Recuerden que ayer, obviamente, él decía también que tenemos que permanecer en el Señor. Y nosotros, para darnos cuenta si hemos permanecido, tenemos que creer en su nombre y tenemos que amar al prójimo. Hoy continúa él recalcando, insistiendo, recordándonos lo importante, lo fundamental del mandamiento del amor, que es lo que debe caracterizar a todos los cristianos. Así comienza San Juan hoy en la primera lectura: amémonos unos a otros. Este capítulo 4 es hermoso, porque obviamente aquí San Juan nos enseña que otro nombre de Dios, o el nombre propio de Dios, es amor. E inmediatamente por eso nos dice, debemos amarnos unos a otros. En la medida en que nosotros nos amemos, en esa medida el Señor está en nosotros, porque estamos haciéndolo justamente con lo que Él es. Él es amor. Y si nos amamos, entonces estamos haciéndolo nosotros con el mismo Dios. Dice, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso San Juan decía, ¿verdad? El que ha nacido de Dios no peca. Por eso San Agustín decía también, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras. Si permanecemos en Dios, si permanecemos en su amor, obviamente que no vamos a buscar el mal de los demás, porque el amor lo que nos lleva es, obviamente, a hacer el bien y no hacer el mal. Ahí es donde podemos entender esa frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque si tú amas, vas a hacer lo que quieras, porque lo que te motive a hacer lo que tú quieras es el amor. Y lo que nos mueve a nosotros en el amor es justamente a procurar el bien de los demás, no el mal. Como lo dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios: el amor es comprensivo, servicial, no tiene envidia, no es injusto, ama sin límites, espera sin límites, cree sin límites, soporta sin límites. Todas esas características del amor nos llevan obviamente a practicar el bien hacia los demás. Por eso nos dice aquí San Juan en la primera lectura: todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que practicando nosotros el amor nacemos, renacemos. Algo similar a lo que le decía Jesús a Nicodemo: hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto, hay que nacer del Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros nacemos, como dice San Juan, a partir del amor, es obviamente que lo podemos experimentar todos los días. Porque nosotros, cuando estamos en pecado, cuando estamos enemistados con alguien, cuando hemos discutido con alguien, entonces la práctica del amor nos lleva a la reconciliación inmediatamente. Cuando nosotros perdonamos y somos perdonados, sentimos ahí efectivamente que estamos renaciendo, que estamos reviviendo. ¿Por qué? Porque el perdón es una manifestación también del amor. Por eso nos dice aquí San Juan, ¿verdad? En la primera lectura: todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está la definición que da San Juan de Dios. Dios es amor. Ojalá que nosotros podamos llegar a que la esencia de nosotros sea también el amor. A lo mejor nosotros podemos decir yo tengo amor, ¿verdad? Pero cuando uno dice que uno ya es amor, eso ya forma parte de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestra esencia. Por eso San Juan se atreve a decir de Dios que Dios es amor. Entonces Dios no puede ser de otra manera si no es amando. No está diciendo que Dios tiene amor, que Dios tiene mucho amor para dar. No, Dios mismo es el amor. Una diferencia muy grande entre ser y tener. Nosotros probablemente tenemos que llegar sí a ser amor. A lo mejor tenemos amor a veces, pero tenemos que llegar obviamente a lo mismo que el Señor, ¿verdad? Amar permanentemente, constantemente, como dice San Juan, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. Eso sí que es una expresión genuina del amor, dice San Juan. Porque Dios no hizo cualquier cosa. Vean lo que dice San Juan: cómo Dios ha manifestado su gran amor por nosotros. Dios ha manifestado que nos ama en que envió al mundo a su Hijo único. Esa es una expresión grandiosa. ¿Quién puede sacrificar un hijo para el bienestar de los demás?
Es decir, que Dios ha manifestado su amor, no de palabra, no de boca, como lo decía San Juan en estos días. Tenemos que amar verdaderamente con obras. Y Dios lo ha hecho, obviamente. No solamente diciéndonos con frases, te amo, sino que ha enviado a su Hijo, se ha despojado de su Hijo para ofrecerlo por nosotros, para entregárnoslo a nosotros. Ahí está, dice San Juan, la clave del amor de Dios. ¿Qué otra manifestación queremos nosotros más grande de un Dios que ha entregado, ha ofrecido a su propio Hijo por nuestra salvación? Si después de ahí nosotros queremos una manifestación del amor de Dios, obviamente es que no hemos entendido el gran amor que Dios nos tiene. Por eso dice San Juan, la manifestación más grande de Dios ha sido justamente porque nos ha dado a su Hijo. Y no de palabra, realmente, hasta dónde llegó esa entrega del Hijo. Y el Hijo obviamente que va a amar igualmente que el Padre. El Padre ha dado a su Hijo mostrando ese amor tan grande, pero el Hijo también es igual que el Padre, que va a amarnos tanto que va a dar su vida por nosotros, dice Jesús, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Obviamente que el Padre lo envió. Ahí está la manifestación de un Padre que se despoja del Hijo, pero también es el Hijo que entrega su vida por nosotros. Es decir, que el amor de Dios es tan grande porque es el amor del Padre, es el amor del Hijo. Y después también el amor del Espíritu Santo, como dice San Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso es que debemos entender que Dios es amor en sus tres personas plenamente. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese es el criterio, dice San Juan. El amor es justamente porque viene de Dios, dice San Juan. El amor no es en que nosotros hayamos amado a Dios, porque entonces el amor sería muy pobre, muy limitado. Porque nosotros a veces decimos que queremos a Dios y a veces no, a veces fallamos. A veces nos olvidamos de Dios. Por eso el criterio del amor, dice San Juan, no es que nosotros amemos a Dios, porque entonces sería un amor muy limitado, con muchísimas fallas. Sino es en que Dios nos ha amado y es un amor perfecto, un amor permanente, un amor constante. No obstante, pues, nuestras debilidades, nuestro pecado, el Señor nos sigue amando, como lo hemos reflexionado nosotros también en el tiempo del Adviento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado por amor. No con su poder, no por su poder, sino que Él nos ha querido salvar por amor. Lo habíamos reflexionado. Si hubiera sido por su poder, Él lo hubiera mandado, como ya lo había dicho Jesús también, ¿verdad? Él hubiera mandado un ejército de ángeles para realizar el proyecto de salvación de la humanidad. Pero Él quería demostrarnos que Él quería la salvación porque era un gesto de amor de Él. Y por eso lo hace por amor, enviándonos a su Hijo. No manifestando su gran poder, que sí lo tiene, sino manifestándolo con lo que más ama a su propio Hijo. Es lo que el Padre más ama a Jesús, a su Hijo. Él lo dijo en dos momentos importantísimos, lo dice la palabra de Dios, en la transfiguración y en el bautismo. Cuando se abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado. Amado está diciendo el Padre. Entonces, lo que Dios más ama es capaz de despojarse para entregárnoslo a nosotros. La pregunta sería si nosotros somos capaces de despojarnos de lo que más amamos. Pensemos un momentito, ¿qué es lo que más amamos? ¿Qué es lo que más amas tú? Y eso nos remite, ¿verdad?, a una escena que prefiguraba ya esa entrega de Dios a su Hijo. En el libro del Génesis, recordemos nosotros la imagen fuerte de Abraham, cuando el Señor lo va a poner a prueba, a ver qué tanto eres tú capaz de hacer por mí. Si tú eres capaz de renunciar por lo que más ama por mí, sacrifícame a tu Hijo. Obviamente que en Abraham eso se quedó solamente en el intento, porque Dios no iba a permitir eso tampoco. Dios no quería ese sacrificio humano. Pero sí le dice a Abraham, ¿verdad?, a ver, manifiesta. Así también hoy nosotros debemos pensar, ¿qué es lo que yo más amo? Y estoy yo dispuesto a entregar lo que yo más amo por el amor a Dios.
Y a eso se refiere Jesús cuando dice, cuando nadie me prefiere a mí por encima de su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos, no es digno de mí, porque significa que no me ama tanto, que ama más otras cosas, que ama más las criaturas, que ama más su familia, y que yo entonces soy un segundo plano para esa persona, que no he alcanzado a tener yo el amor realmente que deben tener para poder renunciar a todo y optar por mí, dice el Señor. Entonces hoy San Juan en la primera lectura nos enseña ese amor tan grande, que Dios ha tenido y que nos ha dado a su Hijo, su amor, lo más preciado, lo más costoso, y Él nos lo ha dado. Es decir, que el amor de Dios es algo muy concreto, algo realmente que no se ha quedado en palabra, en promesa, en profecía, sino que llegó el momento cuando Él decidió que eso tenía ya que realizarse. Y el Hijo que está de acuerdo porque participa del mismo proyecto del Padre, y por eso Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y si eso el Padre lo quiere, yo lo quiero también. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a eso mismo. Si Dios quiere eso, pues yo también debo quererlo y debo amarlo. Pero a veces nos oponemos a la voluntad de Dios y no queremos hacer la voluntad de Dios e insistimos para hacer siempre nuestra propia voluntad, porque no hemos asumido esa actitud de Jesús como hijo, amar la voluntad del Padre. Y hoy en el Evangelio entonces tenemos un texto también hermoso que refleja ese amor del Hijo, cómo Él realmente también va a hacer la voluntad del Padre. Y entonces el Hijo va a ver otra vez a todos nosotros, al mundo entero, como lo había visto el Padre. El Padre tuvo compasión del mundo y por eso envió a su Hijo, para rescatar al mundo. Y ahí a lo mejor así, hasta nosotros podríamos decir que Dios nos ama a nosotros inmensamente. Y a lo mejor hasta podríamos decir que nos ama tanto como a su Hijo Jesús. Porque si Él envía a su Hijo para rescatarnos a nosotros, significa que significamos muchísimo para Dios. Si Él ha sido capaz de sacrificar a su Hijo por nosotros, significa que nosotros somos amados tremendamente por Dios. Porque si Él no nos amara, ¿cómo iba a enviar lo que más ama para rescatarnos a nosotros? Jesús, sabiendo de ese amor tan grande que el Padre nos tiene, pues Él nos ama igualmente como el Padre nos ama. Y vean entonces, ahí podemos leer perfectamente el texto de San Marcos que hoy nos propone la liturgia. Jesús ve una multitud, dice, y le dio lástima, porque andaban como ovejas sin pastor. Es decir, que Jesús ahora se conduele, igualmente que el Padre, que nos había visto a nosotros desvalidos, débiles, frágiles. Ahora Jesús comparte eso mismo del Padre. Ve a la multitud que andaban como ovejas sin pastor, descarriados, enfermos, dominados por el pecado, humillados por el enemigo. Y Jesús entonces dice, tuvo lástima, porque andaban como ovejas sin pastor. Y empezó a enseñarles muchas cosas. Entonces, es decir que la enseñanza, la palabra de Jesús, es un alimento muy importante, porque le da lástima y lo primero que hace Jesús es la enseñanza. Lo que dice aquí el Evangelio, que Jesús al verlo tuvo, aquí la traducción nos dice que tuvo lástima. Otras veces se traduce por amor. Pero el texto original nos habla de que Jesús en ese momento se le conmovieron las entrañas. En el texto original, ¿verdad?, se habla de esplagma, que se traduce por amor muchas veces, pero que significa de aquel que se conmueve por dentro totalmente, que se le remueven las entrañas, que es el origen de la vida. Que todo su ser se ha conmovido, ha temblado al ver esa situación del pueblo que andaban como ovejas sin pastor.
Y cuando ya atardecía, significa, ven ustedes, que todo el día esa gente ha pasado con Jesús, escuchándolo, alimentándose de esa palabra del Mesías, del Maestro. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Y él les replicó: denles ustedes de comer. Aquí vemos la actitud de los apóstoles, ¿verdad? Que antes de ellos intentar cualquier cosa, sienten que no van a poder, que ellos no tienen esa capacidad, porque ellos inmediatamente le dicen: Señor, pero para ellos la única solución es que ellos fueran a buscar su propia comida. En la fe de ellos todavía no cabe que Jesús pueda intervenir, que Jesús pueda realizar, que Jesús pueda resolver de otra manera. Y eso es cuando falta la fe. Cuando nosotros queremos resolver solamente de la manera humana, para nosotros es lo único que podemos hacer. Después de ahí no podemos hacer más nada. No tenemos la capacidad de resolverlo de otra manera. Les hacía falta creer todavía más en Jesús, en su poder, donde Él siempre va a sorprenderlos. Y va a continuar entonces mañana, ¿verdad?, con otra manifestación también muy grande. Jesús va a caminar sobre las aguas, para que los apóstoles entiendan quién es el que está con ellos, que es el Mesías, es el Maestro, es Dios. Que allí donde se nos terminan a nosotros las posibilidades de resolver, ahí es cuando empiezan 1000 maneras diferentes de que Dios pueda resolverlo. Por eso van donde Jesús, y obviamente lo primero que hay que resaltar es que sí, los apóstoles fueron sensibles y pudieron darse cuenta de que había una necesidad en el pueblo. Eso es algo positivo, de que no son indiferentes al hambre que estaban padeciendo la gente. Habían estado ya todo el día escuchando a Jesús y no habían comido nada. Por lo menos ellos en ese momento sí son sensibles a una situación, a una necesidad. Pero después les falta la fe. Y por eso van donde Jesús y le hacen la propuesta, ¿verdad?, de enviarlos a sus casas. Y Jesús les dice: no, pero denles ustedes de comer, desafiándolos. Porque cualquiera diría: Señor, pero si te estamos diciendo que los vamos a mandar a toda esa multitud, dice el Evangelio que comieron por lo menos 5,000 hombres, solamente los hombres. Y vean ustedes que los hombres comen más que las mujeres y los niños. Al final es lo que va a alimentar el Señor. Pero para ellos, imagínense, Jesús como que se está burlando de ellos, como si fuera una broma. Denles ustedes de comer, Señor, pero tú esperas que nosotros a toda esa multitud les demos de comer. Si se alimentaron 5,000 hombres, habría ahí por lo menos unos 15,000. Tú nos dices a nosotros que les demos de comer, ¿y cómo? ¿Con qué? Ahí es donde Jesús empieza a desafiar la fe, pero también la confianza que ellos deben poner en Jesús. Y por eso ellos en ese momento le preguntaron: Señor, también como de una manera jocosa o riéndose, ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Es decir, Señor, 200 denarios. ¿Quién tiene 200 denarios? No podemos. Y entonces Él les dijo: bueno, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Esos 5 panes y esos 2 peces, estábamos hablando en la primera lectura del amor de Dios tan grande que nos ha tenido, del amor del Hijo que ha estado dispuesto a dar su vida por nosotros. Esos 5 panes y 2 peces es el amor. El amor nosotros somos capaces de multiplicar. Cuando hay amor, uno es capaz de sacar de donde no hay. Imagínense una madre que no tiene que darles de comer a sus hijos. Esa madre es capaz de buscar 5 panes y 2 peces. Esa madre es capaz, porque ama a los hijos, de no dejarlos morir de hambre, porque el amor la va a mover
a ser creativa, a inventar muchísimas cosas para que su hijo no pase hambre. Cuando ya al final ni siquiera tiene nada, yo he escuchado por ahí, ¿qué es lo que va a hacer una madre? Endulzarle un poco de agua con azúcar y dárselo a su hijo, porque no quiere que se muera su hijo. Entonces por eso ahora Jesús quiere que se realice el milagro del amor. Hay poco, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Y Jesús quiere ahí entonces precisamente que nadie guarde para sí lo que tiene, sino que lo ponga a disposición, porque cuando somos generosos el Señor no se deja ganar en generosidad. Si nosotros damos lo que tenemos, el Señor lo multiplica, nos lo bendice tanto que nunca nos va a hacer falta, como lo hizo obviamente el Señor en el Antiguo Testamento con la viuda de Sarepta. Lo poco que quedaba, lo poco que le quedaba a esa viuda, la harina y el aceite, nunca se le terminó, porque fue generosa, porque fue obediente cuando Dios le dijo que compartiera lo que tuviera, porque entonces no le iba a faltar a ella ni a su hijo lo necesario para alimentarse cada día. Obviamente también cuando dice 5 panes y 2 peces, contamos 7, que es el número perfecto. Ahí está lo que el Señor necesita, que nosotros pongamos de nuestra parte lo que nos corresponde, porque el resto, aunque el resto nosotros pongamos 2% y el resto sea el 98%, el Señor lo va a hacer. Nosotros vamos a poner lo que tenemos, lo poquito que tengamos, porque el Señor entonces a partir de ahí hará milagros, supliendo todo lo que se necesita. Por eso es que nosotros tenemos que despojarnos, entregar, ser generosos, porque el Señor no se deja ganar en generosidad. Hay que entregar lo poco o mucho que tenemos, porque nunca nos va a hacer falta. Después entonces ahí vemos ya la manifestación de Jesús, la revelación de Jesús como el buen pastor. Y a continuación entonces, Jesús con ese gesto nos va a situar en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Con el Señor nada nos falta. El Señor va a multiplicar lo que tú has puesto, porque el Señor es más bueno que nosotros, dice el Señor. Si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes? Si nosotros decimos que somos buenos, imagínense, Dios es mucho más bueno, infinitamente más bueno que nosotros. Y por eso la imagen del Evangelio que hoy nos presenta es la imagen del Salmo 23. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente en grupos sobre la hierba. Ahí está el Salmo 23. En verdes praderas me hace recostar y hacia pastos tranquilos me conduce. Ahí está. Jesús manda como el buen pastor que sus ovejas se recuesten en la grama, en el pasto, en la hierba, para hacerlos descansar. Y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los sirvieran, y compartió entre todos los 2 peces. Ahí está. Otra vez Jesús incluyendo a los apóstoles. Ustedes, yo hago la obra, pero ustedes tienen que hacer lo que a ustedes les toca. Porque obviamente que el Señor espera de nosotros nuestra colaboración y Él no nos va a sustituir en lo que nosotros tenemos que hacer. Él no nos va a quitar la responsabilidad, porque es un buen Padre y sabe que lo que nosotros tenemos que hacer, Él no lo va a hacer, tenemos que hacerlo nosotros. Por eso dice, a ver, traigan lo que ustedes tienen. 5 panes y 2 peces. Lo mismo va a hacer Jesús en las bodas de Caná. A ver, llenen ustedes esas tinajas de agua. Yo voy a hacer la obra, pero lo que a ustedes les toca, háganlo. A ustedes les toca ahora llenar de agua esas tinajas. Ustedes pueden hacerlo. Obviamente ustedes no van a poder convertir el agua en vino. Eso ya me toca a mí. Pero una vez que ustedes hayan hecho su trabajo, que ustedes se hayan comprometido. Y ahora entonces otra vez Jesús va
a tomar a los apóstoles, a que hagan su compromiso, su responsabilidad. Jesús es una escuela de vida con Jesús. Ahora Jesús quiere que los apóstoles sean servidores. Eso es algo importantísimo que Jesús les va a enseñar. Va a ser el testamento que va a acompañarlos hasta la última cena, Jueves Santo. Que sean servidores de los demás. Y aquí Jesús les está enseñando el servicio. Por eso dice, Jesús partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Eso es algo increíble, como el Señor, cuando da a manos llenas. Cuando Dios nos da, no nos va a dar sobras, como aquella mujer, ¿verdad? Que le dice, Señor, pero pues yo me conformo con las sobras que caigan de la mesa. Y Jesús no permitió eso tampoco. Una fe tan grande, no iba a dejar que eso sucediera. Hace que esa mujer se siente también a la mesa. El vino que va a dar Jesús es el vino mejor, el último, y todos sorprendidos. ¿Por qué? Porque lo mejor viene de Dios. Porque Dios nos da siempre lo mejor, no lo que le sobra. Y lo mejor de Dios es el amor. Es lo que hemos estado reflexionando el día de hoy. Él no nos va a dar migajas de amor, Él nos da su amor completo. Él nos ama tanto que nos da siempre lo mejor. Y nos da tanto que hasta sobra, dice hoy el Evangelio. Recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. 12. Como 12 fueron las tribus del pueblo de Israel, como 12 fueron los apóstoles, los elegidos. Es decir, que va a haber abundancia. Lo dice el Apocalipsis, que cada mes habría una cosecha. Cada mes, ¿qué quiere decir? 12 meses. Todo el año va a haber alimento para ti, dice el Señor. Sobraron 12 cestos, no te preocupes, porque si hoy tú te alimentaste, toda tu vida no te va a faltar el alimento. No te va a faltar nunca. Por eso Jesús nos invita a la confianza. Vean los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan, y nunca les falta el alimento. Por eso Jesús nos enseña a pedir también a nosotros el pan de cada día. Porque Dios lo va a dar como quiera. Pero que nosotros seamos humildes y sencillos, obviamente, para pedir ese pan que necesitamos al Señor. 12 cestos. Cada mes, dice el Apocalipsis, habrá una cosecha. Ningún mes te va a faltar el alimento, dice el Señor. Esa es la expresión del amor de Dios. Nos dio a su Hijo, pero sigue cuidando de nosotros cada día. El amor de Dios es permanente. Ni un solo día nos falta el amor de Dios, porque el amor de Dios es providente. Nos provee de todo lo que necesitamos. Obviamente el amor nos provee de las cosas espirituales, pero también de las cosas materiales. Y Él quiere entonces que nosotros se realice también el milagro del amor. Que nosotros seamos capaces también de sacrificar lo que más amamos, de entregárselo al Señor. Si hoy el Señor viene a tu presencia y te dice, sacrifícame a tu hijo, como se lo dijo a Abraham, ¿serás tú capaz de entregárselo? De sacrificar lo que tú más amas. ¿Serás tú hoy de sacrificar tu celular por el Señor? Estamos tan apegados al celular que eso nos parece imposible. Se nos desaparece 5 minutos y estamos desesperados, porque necesitamos el celular para poder vivir y sobrevivir. ¿Serás tú capaz de ofrecer, de sacrificar tu celular por el Señor? A veces parece que no, porque estamos en misa y todavía ahí jugando con el celular. ¿Qué podemos y debemos sacrificar hoy? Sacrifícame, dice el Señor a tu hijo, lo que más amas tú, para ver si realmente nosotros amamos al Señor. Que así sea. Vamos ahora, queridos hermanos, a pasar a la segunda parte de la Eucaristía, presentándole al Señor nuestras oraciones, juntamente con todas las intenciones al inicio de esta Eucaristía, pero para presentarle también hoy al Señor las intenciones del Papa, de nuestro obispo, y por las necesidades de toda la Iglesia, por todos nuestros hermanos, amigos, que han sido afectados por el COVID,
y por todos nosotros hoy, Señor, para que tengamos un corazón generoso, dispuesto a entregarse al Señor, a entregarnos completamente a Él. Y ese corazón lo entreguemos aquí juntamente con esta ofrenda que es agradable a Dios. Este santo sacrificio, este es un sacrificio, el sacrificio de Jesús, y así por eso nosotros también entreguemos nuestro propio sacrificio de aquello que más nos duele, más nos cuesta. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Sigamos orando, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal, para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fausto Mejía, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos compartimos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos.
Oremos por las vocaciones. Corazón de Jesús, sacerdote santo, te pedimos con el mayor encarecimiento del alma que aumentes de día en día los aspirantes al sacerdocio y que los formes según los designios de tu amante corazón. Solo así conseguiremos sacerdotes santos y pronto en el mundo no habrá más que un solo rebaño y un solo pastor. Jesús, sumo y eterno sacerdote, oremos a nuestro santo patrón, San Martín de Porres. Te ruego que me atiendas y me consueles en mis penas y tribulaciones. Intercede por mí, defiéndeme de peligros y adversidades, protégeme de tristezas y tentaciones, socórreme en mis dolencias y enfermedades, y líbrame de cualquier mal de alma y cuerpo. Amén. Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder, para que al recibirlo nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, les recuerdo que la misa mañana es a las 5 de la tarde y el domingo misa presencial 6 de la mañana y 9 de la mañana. También les invitamos mañana a que se conecten por este canal 49 de CTT y por el portal de Facebook de la Parroquia San Martín de Porres al lanzamiento del año pastoral 2021 organizado por la Vicaría de Pastoral de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Tendremos un retiro de 9 de la mañana a 11:30 con el lema del año, que es algo importantísimo que nos va a estar motivando durante todo este año pastoral que estamos comenzando. Acojamos y vivamos el reino de Dios en permanente conversión, es el lema del año. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos en la paz del Señor.